A ver, es fundamentalmente una cuestión de edad. Nuestro cristalino, que es el que permite enfocar la luz hasta el interior de nuestro ojo, pues también envejece. Y en su caso lo que le ocurre es que se va poniendo opaco. De las cataratas prácticamente no se libra nadie, pero es un problema que en la mayoría de los casos se resuelve perfectamente y permite a quien las tiene pues poder recuperar visión perdida, con todo lo que eso supone también pues para el desarrollo de la vida diaria, sobre todo cuando somos más mayores, claro. Efectivamente, y sobre todo es muy importante no dejarlo pasar y acudir con frecuencia al especialista, su oftalmólogo, para la revisión de sus ojos, ¿no? Porque si no se diagnostica a tiempo, se opacifica el cristalino y extraer de estas cataratas pueden acarrear otras complicaciones. Hay algunos factores que provocan su aceleración que también deben tener en cuenta. Y hay que prestar también atención a los síntomas porque no tienen por qué ser solamente una visión borrosa. Si tiene alguna consulta que hacer respecto a este tema, puede ir llamando ya al teléfono de participación del programa, el 954 460144. Les repito, 954 460144. Está hoy con nosotros para hablar de este asunto y para contestar, por supuesto, a sus preguntas el doctor Ramón Ruiz Mesa, oftalmólogo, director médico de las clínicas Oftalvist en Andalucía. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Susana. Bueno, ¿todos vamos a tener cataratas? No te diría que el 100%, pero el 99,9%. Con el paso del tiempo, si tenemos longevidad suficiente para llegar a una edad senil... Claro, sí, que lleguemos a edad efectivamente de cataratas, que eso es lo más importante. A la demás estimada de vida, tanto a nivel varón como hembra, lo normal es que tengamos algún tipo de catarata. Diferente grado según la edad, pero llegaremos a tener casi todo. Sí, efectivamente, porque parece que todo el mundo cree que solo es una cosa que sucede en torno a los 75 años, por ahí, que es extraordinariamente frecuente en esa edad, pero eso no significa que no puedan aparecer antes, ¿verdad? Efectivamente, bueno, hay diferentes etiologías, diferentes tipos de cataratas, no solamente en pacientes seniles, digamos que la catarata más común, la catarata senil, efectivamente nadie se libra a partir de los 75, pero podemos hablar que a partir de los 60 ya no hay un cristalino que sea transparente, es decir, ya podemos hablar de cierto grado de catarata, ya no estamos hablando de gente tan senil, sino gente con 60. De todas maneras, no debe resultarnos extraño, como bien comenta el compañero, la presencia de catarata en edades más tempranas, de forma prematura incluso, tipo de cataratas congénitas, que el paciente, el niño, el bebé nace con cataratas por patología de infección tipo rubeola en el embarazo, o obviamente por tratamientos continuados con algún fármaco como puede ser corticoides, puede llevar a catarata en pacientes jóvenes en edad de 30 y 40 años perfectamente. Aunque la más común es la senil y efectivamente corresponde a la edad de la paciente, el paciente anciano. ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Cómo podemos sospechar que tenemos cataratas? Porque tengo entendido que, sobre todo en edades un poco más precoces, lo que comentaba, ¿no? A partir de 60 años el cristalino ya se va volviendo un poco más opaco. Eso no significa que ya tengamos un problema de visión borrosa en ese caso, ¿no? Que lo notemos de esa forma, sino que hay también otro tipo de cosas que podemos observar. Bien, la catarata se presenta disminuyendo la cantidad y la calidad de la visión. Según el tipo de catarata, son muchos tipos los que hay, cataratas subcapsulares posteriores, radiales, nucleares, dependiendo de la zona del cristalino que afecte. Bueno, no tenía, yo pensaba que la catarata era una... No, hay varios tipos, todos llegan al mismo sitio, es decir, llevan al mismo lugar que una opacidad de la lente fisiológica humana que tenemos que el cristalino. Lo que es la sintomatología, la más frecuente obviamente la pérdida de visión, pero puede llegar un momento en que no seamos, como es un proceso que va poquito a poco, de una forma progresiva, quizá el paciente no es capaz de discernir lo que le está pasando, pero sí lleva notando, bueno, que la visión nocturna es más fastidiosa, que los brillos, las luces, los coches ya no lo ve tan igual, que ve, aunque él crea que ve en cantidad bien, pero ve todo como un tono más ahumado, más ocre, porque va perdiendo por la tonalidad del cristalino, y en definitiva, bueno, incluso puede encontrarse casos de que puedan ver doble con el ojo de la catarata. Hay diferentes maneras de presentación, como clínica, como sintomatología, aunque la principal obviamente es la pérdida de visión. Aunque ya lo habías apuntado antes un poco, pero hay determinados factores, ¿verdad?, que provocan que crezcan más rápidamente, o como algunas enfermedades, ya hablaste de la cuestión genética, o incluso el consumo de determinados tipos de medicamentos. Sí, efectivamente, bueno, hay estudios que abogan por el consumo excesivo, como no, de alcohol y tabaco como productor también, de catarata. Eso siempre aparece en todos lados. En todo, factor para todo. Alcohol, el tabaco. Para todo. Y efectivamente hay tipos de medicamentos que pueden acelerar el proceso y, bueno, paciente joven que está tratado con una patología pulmonar que necesita un tratamiento corticoideo, o un paciente con una artritis reumatoide que necesita tratamiento inmunosupresor y con corticoide de base, puede desarrollar una catarata más temprana y producir, al fin y al cabo, la misma poca calidad de visión que produce una catarata en pacientes muy adultos. Padecer otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, también. También acelera, es decir, pacientes miopes altos, pacientes con diabetes, pacientes que tengan otro tipo de clínica ocular, como puede ser glaucoma,
puede hacer que la catarata vaya un poquito más rápida. El proceso quirúrgico de otro tipo de entidad en el ojo, como puede ser una cirugía de glaucoma o una cirugía de retina, también puede acelerar, incluso inducir a que se pueda producir una catarata. Se desarrollan, ya lo he explicado, lentamente, son indoloras. ¿Esto puede provocar que muchas veces acudamos tarde al especialista? Bien, yo creo que el concepto de la catarata ha cambiado, no lo hemos comentado, pero bueno, hay que destacar que el proceso quirúrgico es más frecuente en la sanidad mundial. No estoy hablando de seguridad pública, no estoy hablando de España. A nivel mundial, el proceso quirúrgico más se realiza por encima de una piedra de vesícula en la cirugía de la catarata. Hoy en día hay mucha cultura. En la cirugía, en la catarata en sí, y el paciente prácticamente, pues casi asemeja o asocia principalmente que si pierde visión y tiene una cierta edad, puede ser esto uno de los factores fundamentales. Sin embargo, perdón que le interrumpa, no hace demasiados años el concepto este de la reacción temprana o que cuanto antes se cojan es mejor, no existía. Muy buena pregunta, esa es verdad, Susana. Ha cambiado todo el término. ¿Por qué? Porque han cambiado las técnicas. Antes, y cuando digo antes, me considero todavía joven, tengo 47 años, cuando yo empecé la especialidad hace 14 años, se esperaba que la catarata estuviese muy madura. ¿Por qué? Porque la catarata se sacaba en bloque del ojo. Se abría prácticamente la mitad de la longitud corneal y por ahí se extraía la catarata. Era más fácil, técnicamente más fácil sacar la catarata cuanto madura estuviese. Ha cambiado la película. A día de hoy la cirugía la hacemos por menos de 1,8 milímetros. Es todo lo que abrimos el ojo y por ahí hacemos toda la cirugía. ¿Cómo lo hacemos? Ya no sacamos la catarata, ya no la comemos, vulgarmente hablando para entendernos, dentro del ojo. Cuanto menos madura esté, menos daños van a ofrecerse en el resto de tejidos del ojo. Y probablemente mejor solución. Y mejor solución, claro. Menos posibilidad y menos ratio de complicaciones. Y es la única, incluso que aunque sea de inicio, es la única solución, la quirúrgica, ¿verdad? Sí, bueno, hay casos que obviamente hay que validar siempre y poner una balanza en lo que está limitando en la vida diaria al paciente, la edad que tiene, los hobbies, el trabajo. Hay pacientes que en un principio desarrollan una catarata nuclear, le produce una miopía de índice, le va a servir para que de cerca pueda ver perfectamente bien y con un cambio gradual de la gafas pueden llevar una vida completamente normal y no tener que precipitar la cirugía. Siempre es recomendable la cirugía, lo digo porque hay otras ocasiones en las que a lo mejor tras una catarata hay otro tipo de afección, puede ser una degeneración macular. En este caso, ¿sí es recomendable operarse de cataratas? Bien, la catarata, lo hemos comentado, precisamente uno de los factores es la exposición excesiva a la luz ultravioleta y se aboga, la catarata, quiera o no quiera, también una protección para esa luz ultravioleta y para defectos que podemos encontrar y patología en retina. A día de hoy el protocolo que prácticamente todas las clínicas tenemos y todos los centros públicos es de realizar un estudio seriado, un protocolo completo de todas las estructuras del ojo. Se valida, se comprueba, se mira cómo se encuentra la retina y si todo está normal, la catarata se opera y no debe haber ningún problema. En día de hoy la tasa de éxito es muy alta, la tasa de seguridad también, pero ojo, no desdeñemos porque vulgarmente es una cirugía en muy poco tiempo, sales corriendo. Es cierto, que se considera eso. Se considera ya estás en casa, ya estás viendo perfectamente. Salí, y todo muy bien. La realidad es que es una cirugía, hay que tenerle su respeto. No miedo, pero sí respeto. Claro. Como toda cirugía. Exacto. Efectivamente. Y dentro de todas las causas posibles o más frecuentes de ceguera o pérdida de visión, como el glaucoma, la degeneración macular y la catarata barre, ¿no? Claro, dos factores. Primero, porque es la más frecuente, como hemos dicho, y segundo, porque es reversible. Eso. Es decir, la cirugía de la catarata, cuando tenemos un problema de retina, un problema de glaucoma, tenemos que actuar de forma urgente porque todo lo que vayamos perdiendo no volvemos a recuperar. La cirugía de la catarata, y no con ello hay que abogar por retrasar el proceso quirúrgico, si sabemos de que en cuanto el paciente se opere, si todas las estructuras están bien, volverá a tener una visión intacta. La tecnología, desde luego, es clave para esto. Ha aportado instrumentos que mejoran y facilitan muchísimo las intervenciones. ¿Cuáles son las últimas técnicas que se están aplicando? Pues bastante, yo te digo. Que habéis cambiado las técnicas en los últimos 5 años de casi es brutal. Toda la cirugía ocular, ¿no? Sí, hemos cambiado, a Dios gracias, vamos de la mano. Yo creo que sin las técnicas, la habilidad, conocimiento y la tecnología van de la mano, obviamente vamos todos en la misma dirección, ¿no? Y en este caso, la cirugía de la catarata, reincidiendo en el proceso más frecuente, pues obviamente hay un desarrollo en investigación a nivel de muchísimas compañías a nivel mundial que nos están facilitando que el proceso sea mejor y más cómodo para nosotros y mejor para el paciente por la recuperación más instantánea. De los últimos adelantos, pues se podría resumir fácilmente. La incisión ha bajado, como te he comentado, de 12 milímetros a 1,8, incluso por menos. Las técnicas las podemos apoyar a una cirugía con láser. Es decir, antiguamente la gente hablaba, pero ¿se opera con láser? Nunca se ha operado la catarata con láser. Ahora sí es cierto. Ahora sí estamos apoyando en una plataforma de femtosegundo que nos facilita bastante el proceso, nos facilita la seguridad del mismo y nos facilita el implante de lentes especiales, que es una
una cuestión que va de la mano con la catarata. Sí, exacto, porque te quitan la catarata y te ponen como una especie de lentilla interior. Efectivamente, hay que meter una lente que sustituya lo que es el cristalino, y esa lente nos va a proveer de una visión a día de hoy para poder ver bien de lejos, poder ver bien de cerca. Y eso, con la cirugía ahora mismo apoyada en la plataforma de femtosegundo, pues nos facilita bastante la situación. ¿Y en qué consiste la intervención así explicado? Para entendernos. Doctor Ruiz, sí, para que nos entienda todo. Bien, la cirugía, lo que hemos comentado, el ejemplo práctico para que todo el mundo lo entienda a nivel coloquial, comparemos el cristalino o la catarata como un altramuz. Sí. En ese altramuz vamos a quitar el pellejito de arriba, de ese pellejito nos vamos a comer el contenido del altramuz y vamos a dejar esa envoltura, ese pellejo de atrás. Ahí es donde vamos a depositar la lente intraocular. Insisto, todo este proceso por menos de 2 milímetros. Esa lente, que lo que intenta hacer, bueno, pues intenta hacer la función que estaba haciendo hasta entonces el cristalino cuando era transparente y podía permitir transmitir la luz a la retina y percibir una buena visión. Esa lente hoy en día nos da lugar, pues ya no solamente para que el paciente vuelva a tener buena visión con gafas, sino incluso mejorar la visión que tienen pacientes coetáneos con su misma edad que no tienen patología. Y me explico. Un paciente con 50, 60 años, de forma normal, que vea muy bien de lejos, necesita obligatoriamente unas gafas para la presbicia. Sí. Paciente con esa edad que se opera de catarata puede echarle, entre comillas, un pulso a Dios y de cerca ver bien. No estamos preparados para ver bien de cerca con 60 años. Después de esta cirugía y con este tipo de implantes intraoculares que tenemos, nos facilita que podamos llegar a esta visión. Bueno, yo ya voy tomando nota, porque yo desde que cumplí los 40 años todo empezó a empeorar, ya no quiero ni pensar lo que puede suceder. Se me olvida, Susana, y te comento, y creo que es importante también. Me comentaba el compañero, diferencia en la evolución del proceso de la catarata. Antiguamente se hacía siempre, incluso hace no tantísimos años, con anestesia general, después con anestesia locorregional. Hoy en día el 99% se hace con gotita, anestesia tópica. No se da ni un punto, es decir, el paciente no lleva punto después de la cirugía, es completamente ambulatoria. En muchos centros incluso ya ni se pide analítica general como previo de preparativo, es decir, una cosa que es bastante eso yo creo mucho más cómoda. Que los pacientes han perdido un poco el respeto a eso. Y no debe perderse. No, claro que no. Totalmente de acuerdo. Es una intervención totalmente de acuerdo. Hecha y derecha. Totalmente de acuerdo. Hay que hacer los consejos de su oftalmólogo después de operado. Bueno, claro, vamos a dar paso a los oyentes que quieren intervenir en este programa. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Miguel? San Roque, Cádiz. Desde San Roque, en la provincia de Cádiz. Pues el doctor Ruiz Mesa le está escuchando. Hola, buenas tardes, doctor Ruiz. Mire, yo quería hacerle 3 preguntitas. Además, creo que son simples. Una, yo me he operado de catarata hace unos 3 meses más o menos. La verdad es que yo he notado una mejoría bastante importante. Pero de vez en cuando noto unas pequeñas molestias en el ojo y veo de vez en cuando un puntito así como si una mosquita se moviera. Esa es la primera pregunta. La segunda es, a mí no me han informado si yo me tengo que poner gafas o algo así después de haberme operado. También quisiera preguntarle, porque ya tengo el otro ojo que estoy viendo más o menos como tenía el otro antes de operarme, y entonces ya yo he pedido cita y eso para intervenirlo también. ¿Y eso a qué tiempo se suele hacer? Bien, buenas tardes, lo primero. Le contesto la primera cuestión. La primera cuestión hablaba de molestias después de la cirugía. Se considera normal unas molestias leves, soportables completamente durante las primeras semanas, incluso a veces el primer mes. La cirugía, como hemos comentado, se realiza en 5 o 10 minutos, pero hay que poner un aparatito que separa los párpados, puede haber una elongación del mismo, puede producir después un pequeño lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, será completamente pasajero, no se preocupe por ello. Lo de las mosquitas, los puntitos que ve usted que se mueven, es un proceso que viene de la parte de atrás, del cuerpo vítreo. Son células muertas que se desprenden de la retina, están flotando. Ahora, cuando usted ya tiene capacidad de ver más transparente, tiene más capacidad de poder notarla. Si es cierto, puede haber un incremento en un porcentaje de que esto aparezca después de la cirugía de la catarata. Si la exploración en retina es normal, tampoco se agobie porque no va a haber ningún problema. Respecto a lo que me comenta, si le han informado o no le han informado. Bueno, en día de hoy lo que comentamos, después de la cirugía, el proceso es el mismo. Se puede implantar diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de lentes intraoculares, dependiendo si su ojo es capaz de poder, digamos, soportarlo, poder llevarlo bien. Y con eso podemos prescindir de gafas de lejos. No prescindir, sería demasiado, yo creo, demasiado ostentoso. Minimizar bastante el uso de gafas para otras distancias. ¿Y entre un ojo y otro? Es a lo que voy. La diferencia entre un ojo y otro, dependiendo del tipo de lente que se implante, se consensúa como mínimo una semana. ¿Por qué? Porque hay un pequeño riesgo, estamos minimizando lo que es la cirugía. Pues no, como hemos comentado, hay un pequeño ratio entre 1 de cada 6.000 pacientes puede haber una infección fuerte. Para evitar que este riesgo pase, dejamos una semanita, que todo vaya bien, y entonces podemos proceder a la otra. Les voy a pedir al resto, porque quiere mucha gente intervenir, brevedad, por favor, para que les dé tiempo de entrar a todos. Sí, nos llama José María. Buenas tardes, José María. ¿Desde dónde nos llama? Sí, hola, buenas tardes. Llamo de Granada. Muy bien, hágale su pregunta al doctor Ruiz. Bueno, es muy rápido, porque ya casi... A ver, mi madre le han detectado, que tiene degeneración macular muy avanzada en el ojo izquierdo. Mi madre tiene 82 años.
y casi sin visión. Y en el derecho, bueno, los dos tienen cataratas, ¿no? Lo que ocurre es que el oftalmólogo, pues le ha recomendado casi que no se opere. No sé si es por la edad o no sé si... dice que, bueno, pues puede haber cualquier tipo de infección, puede tener más suerte de que, en fin, de que si le falla ese ojo, con el izquierdo no va a ver. Entonces, bueno, era un poco que nos indicara qué opina usted, si, bueno, si debería operarse el derecho de catarata para recuperar visión o si se debería... O mejor no tocarlo, por lo que pudiera pasar. Por lo que pudiera pasar con el izquierdo, porque claro. creo que... Muy bien. Buenas tardes, paisano. Yo soy Granada también. Muy bien. El tema, bueno, hay que diferenciar claramente que el proceso de que tenga su madre, por desgracia, una degeneración macular asociada a la edad, una de las patologías que, por desgracia, tiene una evolución mala, aunque hoy mismo también tenemos medicamentos que están ralentizando la evolución de la misma, no incide ni aumenta la tasa de que haya una infección o un problema en la cirugía. Son dos procesos completamente independientes. Es decir, los mismos riesgos tiene tu madre teniendo degeneración macular asociada a la edad que no teniéndolo. Si obviamente la retina, no sé en qué estado está, obviamente, si la retina se encuentra en un estado bastante pobre, la mejora va a ser insignificante. Claro. Dependiendo de cómo se encuentra la retina. Pero que tengas claro, y que tenga claro tu madre, por supuesto, que no va a incidir para nada que tenga esa patología en que la cirugía sea o menos exitosa. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde? De Sevilla. De Sevilla, pues adelante, con brevedad, por favor. Sí, le pregunto al doctor. Mira, mi problema en realidad no es catarata, pero ya que he podido coger línea, una pregunta al doctor. Mira, ya hace 7 años me operé de un craniofaringoma, de un tumor del cerebro, de nervio óptico. Sí. Entonces he perdido bastante visión y los médicos en el hospital Macarena me operaron de que eso no tiene solución, de que no pueden mandarme gafas nuevas, ni pueden quitar el nuevo. Y en julio del año pasado, al ojo izquierdo me quitaron una dioptría, para que vea un poquito mejor. Y veo igual, es que veo cada vez peor, veo muy mal últimamente. Bueno, José Luis, gracias por llamar. Ha aprovechado que el Pisuerga pasara un poco por Valladolid. Estamos sobre otra cuestión, no sé si puede responder brevemente. Sí, por desgracia poca solución. Entienda el aparato visual como un ordenador. Tenemos la pantalla que el ojo, pero lleva un enchufe con toda la corriente al cerebro. Ese enchufe es el nervio óptico. Si por desgracia le falta la corriente, no puede llegar visión al ojo. Lo siento. Bueno, pues nos llama también Paqui. Buenas tardes, Paqui. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama? Yo de Coria del Río. Muy bien. Adelante. Su pregunta. Yo es que iba al médico y me mandaban unas gafas y cuando iba a recoger las gafas ya no veía yo con estas gafas. Y volví otra vez y siempre estaba así. Hasta que un día me hicieron un fondo de ojos y me dijeron que tenía degeneración de la mácula en los dos. Y lo único que me mandan es una vitamina y una gota y las lágrimas. Y me dicen que eso yo ya no tengo solución ninguna. Paqui, gracias. Tampoco es de cataratas, es de degeneración macular. Lo habíamos contestado antes, ¿no? Lamentablemente hay poca solución para la degeneración macular. Hay dos tipos fundamentales. Una de ellas, la que es la degeneración húmeda, se puede ver beneficiada de nuevos medicamentos, de buenas inyecciones a nivel de vitrio. No solamente las vitaminas, hay otro campo que se podría actuar, pero estoy hablando de desconocimiento exacto de la causa. Bueno, pues se nos acaba... que fuera de nuevo a su oftalmólogo, claro, ¿verdad? Por supuestísimo. Y que valorara... Siempre, eso siempre es importante. Se nos ha acabado el tiempo. Agradecerle muchísimo al doctor Ramón Ruiz Mesa, director médico de las clínicas Oftalvis, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. De ojo se puede hablar muchísimo, ¿verdad? Hombre, imagínate, y un día... Un día yo quiero hablar de presbicio, porque yo creo que yo ya la estoy padeciendo. Claro, pues lo traemos y hablamos. Yo esto no lo termino de superar. El día en el que ya no vi la letra pequeña del bote de mascarilla del pelo, ese día lo tengo aquí marcado ya, ¿eh? Yo tengo todavía mi trauma. No estaba yo preparada para la guía eso. De teléfono hasta la semana que viene. Bueno, pues como siempre le decimos, cuídense mucho y no nos falten. Hasta el jueves.